Buenos días, chicos de quinto año. Les habla la profesora Yosemik Méndez. Espero que estén muy bien y hoy continuaremos con la explicación del tema herencia mendeliana. En la clase anterior les dejé asignado un problema. ¿Pudieron resolverlo? En este momento lo haremos y así ustedes podrán confirmar si respondieron correctamente. Planteaba que en el cruce entre dos híbridos, si A mayúscula significa color de ojos marrón y A minúscula color de ojos azul, ¿qué porcentaje de los individuos que corresponden a la primera generación filial tendrán ojos azules? Realiza el cruce respectivo indicando el genotipo y fenotipo. En este caso, lo primero que debemos saber es que un híbrido es sinónimo de heterocigoto. Por lo tanto, en la primera generación parental se cruzaría A mayúscula A minúscula por A mayúscula A minúscula. Lo segundo es que la A mayúscula significa color de ojos marrones, ya que es la característica dominante, y A minúscula color de ojos azules, ya que en este caso sería la característica recesiva. Ahora resolvamos el cruce. Se cruza primer alelo de este por el primero de aquel. Primero por segundo, luego segundo por primero de aquel y segundo por segundo. Esto daría como resultado la siguiente F1. A nivel de genotipo, un cuarto de los individuos será A mayúscula A mayúscula, que fenotípicamente se expresaría en individuos con ojos marrones homocigotos dominantes en un 25%. Dos cuartos serían A mayúscula A minúscula, que fenotípicamente arroja individuos con ojos marrones heterocigotos en un 50%. Por último, un cuarto es A minúscula A minúscula. Este fenotipo se expresa en individuos con ojos azules homocigotos recesivos en un 25%. Por lo tanto, ¿cuál sería la respuesta? En la F1, el 25% de los individuos tendrá ojos azules. Vamos con el siguiente problema. En el ganado vacuno, la ausencia de cuernos depende de un alelo F mayúscula dominante sobre su alelo F minúscula, que manifiesta la presencia de cuernos. ¿Qué cabe esperar si se cruza un toro con cuernos con, opción A, una vaca sin cuernos heterocigota? Opción B, una vaca sin cuernos homocigota. Indique genotipo y fenotipo de la F1 en ambos cruzamientos. Al momento de resolver el problema, lo primero que identificaremos son los datos. Aquí podemos observar que el hecho de que el ganado no tenga cuernos representa la característica dominante. Por lo tanto, lo identificaremos con F mayúscula. Mientras que los que tienen cuernos son recesivos, por lo que será representado por el alelo F minúscula. Se dice que un toro con cuernos se cruzará con la opción A, que es una vaca sin cuernos heterocigota, y con la opción B, que es una vaca sin cuernos homocigota. Entonces resolvamos dichos planteamientos. En la alternativa A, el toro con cuernos es F minúscula, mientras que la vaca sin cuernos heterocigota es F mayúscula F minúscula. Se cruza el primer alelo del toro por el primero de la vaca, primero del toro con el segundo de la vaca, segundo del toro con el primero de la vaca y segundo por segundo. La F1 es la siguiente. Dos cuartos es F mayúscula F minúscula. Fenotípicamente sería ganado vacuno sin cuernos heterocigotos en un 50%. Y dos cuartos sería F minúscula F minúscula. Ganado vacuno con cuerno, homocigotos recesivos en un 50%. En la opción B, el toro con cuernos es F minúscula F minúscula, mientras que la vaca sin cuernos homocigota es F mayúscula F mayúscula. Cruzamos primero por primero, primero por segundo, segundo por primero y segundo por segundo, resultando así en una F1 formada por 4 de 4, F mayúscula, F minúscula,
es decir, fenotípicamente ganado vacuno sin cuernos, heterocigotos al 100%. Existen ejercicios que no son directos, en donde te dan el resultado y tú tienes que buscar cuáles son los parentales, donde te expresan muchas veces los resultados en número de individuos y tú debes pasarlo a proporción o porcentaje. Por tal motivo, aquí les dejaré las probabilidades de cruce existentes en los ejercicios de primera ley de Mendel. En la primera podemos observar que siempre que crucemos a un homocigoto dominante por un homocigoto recesivo, obtendremos 100% de individuos heterocigotos que expresen fenotípicamente la característica dominante. En la alternativa 2, cada vez que crucemos a dos heterocigotos, un cuarto de los individuos expresará la característica dominante de manera homocigota. Dos cuartos de los individuos manifestará la característica dominante de manera heterocigota. Y un cuarto de los individuos presentará la característica recesiva. Por ende, el 75% de los individuos expresará la característica dominante y un 25% la recesiva. En la opción 3, cuando cruzas a un heterocigoto con un homocigoto dominante, el 50% de los individuos será heterocigoto y el otro 50% homocigoto dominante. Es decir, el 100% expresará fenotípicamente el carácter dominante. Por último, siempre que cruces a un heterocigoto con un homocigoto recesivo, el 50% de los individuos será heterocigoto, mientras que el otro 50% homocigoto recesivo. Por lo tanto, la mitad de los descendientes expresará fenotípicamente la característica dominante, mientras que el otro 50% la característica recesiva. Una vez comprendido esto, vamos a realizar un ejercicio donde podamos aplicar lo aprendido. Al cruzar dos moscas, se obtiene una descendencia formada por 216 moscas negras y 72 moscas blancas, siendo el carácter dominante el color negro. Indique el genotipo de la P1 y de igual manera el genotipo y fenotipo de los descendientes. Contamos con los siguientes datos. El carácter dominante es el color negro, por lo tanto lo representaremos con M mayúscula, mientras que el color blanco es recesivo, por lo que estará representado por M minúscula. No sabemos el genotipo ni el fenotipo de las moscas que se cruzaron, pero nos dicen el número de descendientes obtenidos del cruce, que son 216 moscas negras y 72 blancas. Entonces, ¿por dónde iniciamos? Lo primero que debemos hacer es convertir el número de individuos en proporción, ya que con los resultados expresados de esa manera, podríamos identificar fácilmente a los parentales con los cruces de prueba explicados en la lámina anterior. ¿Cómo pasamos de número de individuos a proporción? En la tercera clase explicábamos que se tenía que identificar el número menor de individuos. Luego esa cantidad va a dividir a todas las cifras y aquí sería, en este caso, 216 entre 72, que da 3. Y 72 entre 72, que da 1. Esos números corresponden a los numeradores de las fracciones, mientras que la suma de ellos al denominador. Por lo tanto, 3 más 1 nos da 4. Por lo tanto, tendríamos 3 cuartos de moscas negras y 1 cuarto de moscas blancas. Lo próximo es ver las alternativas que tenemos para cruzar, que son las siguientes. M mayúscula por M minúscula, M minúscula. No es correcta, ya que todas las moscas resultantes serían negras. La siguiente es M mayúscula, M minúscula por M minúscula, M minúscula. Es incorrecta, ya que me daría 2 cuartos de moscas negras y 2 cuartos de moscas blancas. Luego tenemos M mayúscula por M mayúscula, M minúscula. De igual forma, no es correcta,
ya que el 100% de las moscas sería negra. Por último, contamos con M mayúscula, M minúscula por M mayúscula, M minúscula. Esta es la alternativa correcta y ya observarán por qué. Cruzamos primer alelo por primero de allá, primero por segundo, segundo por primero y segundo por segundo. Me da el siguiente resultado. Un cuarto es M mayúscula. Fenotípicamente serían moscas negras homocigotas dominantes en un 25%. 2 cuartos, M mayúscula, M minúscula. ¿Cuál sería el fenotipo? Moscas negras heterocigotas en un 50%. Por último, un cuarto es M minúscula, M minúscula, cuyo fenotipo es moscas blancas homocigotas recesivas en un 25%. Aunque estas cuentan con genotipos distintos, tienen el mismo fenotipo. Por lo tanto, las sumamos. Suma de fracciones con igual denominador, se deja el denominador y se suman los numeradores. Por lo tanto, serían 3 cuartos de moscas negras y 1 cuarto de moscas blancas, compaginando así con el resultado dado en el ejercicio. Bueno, chicos, con estos ejercicios culminamos con la primera ley de Mendel. Espero que hayan comprendido la explicación. Aquí dejaré 3 problemas para que practiquen en casa. Hasta la próxima clase. Feliz y bendecido día.